Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal este fin de semana? Bien, profe. Ya, Dios. Bueno, me alegro. Bueno, podemos un minutico y ya iniciamos mientras tenemos de conectar a algunos de los otros compañeros. Bueno, creo que ya estoy.
Así vamos a dar inicio. Bueno, chicos, iniciamos semana 3, ¿cierto? Porque sí, bueno, iniciamos Semana semana 3. 3, ¿cierto? De esta asignatura. Bueno, y semana 3 también, pues, de calendario académico. Vamos a ver hoy, esta semana vamos a ver qué son los dilemas, bueno, algunos de los dilemas éticos más comunes en la ingeniería, en software específicamente, algunos de los dilemas que digamos que cotidiana, pues se presentan, ¿sí? Los más comunes dentro de la carrera. Vamos a ver qué es la moral, qué es la ética, moral versus la ética. Vamos también a tocar qué es libertad humana y se fue por internet, pero ya volvió. Y vamos también a ver qué es la ética según la definición de Sabater. Y también vamos a hacer una actividad acerca de, no hoy, en la semana, acerca del libro de Sabater, Ética para Amador, que probablemente pues lo dejemos para el día martes. Listo. Bueno, entonces antes de empezar con el tema, bueno, lo primero que vamos a ver es los dilemas éticos y pues pregunto, no sé, ¿qué creen ustedes o qué concepto de definición tienen acerca de qué es un dilema ético en este caso? Entonces, ¿qué es un dilema? Que alguien quiera aportar, algo que se le ocurra, algo que crean ustedes que es. ¿Qué puede ser un Una dilema situación, ético? una Una, situación en la que hay que elegir entre dos cosas difíciles o algo así. bien, muy bien, ¿alguien más que quiera Una aportar? situación en la que hay ambigüedad. También, muy bien, exacto. Acá, pues digamos que una definición específica, eh, pues probablemente no la van a encontrar porque pues hay muchas cosas, ¿sí? Digamos que hay muchos conceptos dependiendo desde la perspectiva, ¿sí? Em, pero hoy vamos a tocar esos dilemas éticos, esas situaciones cuando nos toca tomar decisiones, ¿cierto? Pues entran esas decisiones en controversia con nuestra moral y nuestra ética. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar a ver eh, esta semana, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Y porque vamos a ver que son dilemas éticos, porque aunque ustedes no lo crean, ustedes están a un paso de graduarse, ¿sí? Bueno, algunos, ¿sí? Y otros pues igual ya pronto se van a graduar. Y algunos incluso de los que no están graduando pues ya están trabajando, ¿cierto? Entonces, muy pronto, muy probablemente, o ya les ha pasado que van a firmar, ¿sí? Que van a firmar, pues código, contratos, a tomar decisiones, ya sean de diseño, a manejar miles de personas, a manejar miles de datos, ¿sí? Entonces, lo que queremos con esta asignatura es que ustedes, pues, prepararlos para responder a esas decisiones o a tomar esas decisiones, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, aunque parezca muy abstracto, o que haya muchas definiciones o muchos conceptos, o depende de la perspectiva, ¿sí? En algún momento ustedes lo van a vivir. Y qué pena. Si me voy o algo, ustedes me avisan si no me escuchan, porque es que cada rato me sale un mensaje que me dice algo salió mal. Entonces, cualquier cosa, si me avisan, listo, si no me escuchan. Bueno, entonces, lo van a vivir, sí, lo van a vivir en su primer empleo, en el empleo que estén ya elaborando, pues haciendo, realizando, sí, esos son los dilemas éticos. Bueno, van a vivir esos dilemas éticos. Vamos a mirar esa diferencia entre la moral y la ética y también la libertad, vamos a ver la libertad con la que se toman las decisiones profesionales. Entonces, eso es lo que estamos en semana 3 y eso es lo que vamos a tratar hoy, sí, estos principales temas. Bueno, entonces, lo que le están diciendo los conceptos, bueno, las definiciones que están diciendo nuestros compañeros es válido. Si lo miramos de esta manera, un dilema ético, lo que está diciendo los compañeros, pues es una situación, veámoslo de esta manera,
en la que una persona debe elegir, ¿sí? Entre dos o más alternativas. De ahí el dibujito, ¿sí? Ay, esto sale, cada rato algo sale mal, me dice. De ahí el dibujito del trencito y las dos vías, los dos carriles, y aquí está como el muñequito decidiendo, ¿cierto? Hacia dónde va. Si sigue derecho, pues se va a estrellar contra un bus que lleva personas, y si va para el otro lado, pues va a estrellar a unas personas que están ahí como distraídas mirando, escuchando música y mirando un libro, puede ser. ¿Sí? Entonces, de ahí el dibujito, ¿sí? Entonces es cuando debe o cuando la persona debe decidir o tomar una decisión, ¿sí? Entre dos o más alternativas. Y todas, en este caso, las decisiones o las alternativas que tienen implican un conflicto, ¿sí? Implican un conflicto, en este caso, sea de valores o sea de principios, ¿sí? Entonces, por ahí está, porque es que ninguna de las dos decisiones es fácil. O usted decide, por ejemplo, la imagen, si se va derecho, pues ocasiona una tragedia, se va a estrellar y probablemente mueran 4 personas. Y si toma la otra decisión, pues también va a ocurrir una tragedia porque va probablemente a morir 2 personas. Entonces, no es fácil la decisión que tome, de ahí es donde entra el dilema, porque pues si fuera fácil decir, ah, no, pues lo correcto es que, bueno, tomemos esta decisión porque aquí no pasa nada, o es la decisión correcta. Pero no, es dilema, ¿por qué? Porque entra ese conflicto, ¿sí? Hay un conflicto de valores o principios, ¿sí? A la hora de tomar esa decisión. Entonces, porque vuelvo y le digo, acá no es un dilema como que entre robar y no robar. Usted sabe que robar es malo y pues no robar es lo correcto, ¿sí? Entonces hay una decisión clara, aquí no lo hay, ¿sí? Entonces, porque pues eso digamos sería simplemente hacer lo correcto y acá no, el dilema aparece realmente cuando cualquier camino que se tome, ¿sí? Tiene un costo, tiene un costo. Entonces, por ejemplo, si eliges A, sacrificas algo valioso, ¿sí? Y si eliges B, pues sacrificas otra cosa igual de valiosa. Entonces, aquí, ahí esto me para acá rato. Profe, Entonces, cada opción, aquí cualquier opción que se tome, cualquier decisión, pues tiene unas consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles consecuencias? Pues puede tener consecuencias morales, consecuencias sociales o consecuencias profesionales o todas juntas a la vez. Entonces, por eso es que hay que evaluarlas con mucho cuidado. Entonces, y ustedes como ingenieros, sí, pues se van a enfrentar a estos dilemas con frecuencia, sí, muchas veces, sobre todo bajo presión, cuando trabajamos bajo presión y sobre todo con la presión también del dinero. Entonces, es un proceso también completo, sí. Por ejemplo, tomemos un ejemplo aquí aterrizándolo al área, profe, a qué la pena. carrera, sí, de Hola, nosotros. profe, ¿cómo está? ¿Puedo dar un ejemplo que me acordé justamente de un caso muy interesante? ¿Me escucha? Sí, Es perfecto. que escuché hace un tiempo acerca de un dilema que es acerca de un carro autónomo. Si el carro autónomo se ve en un accidente imprevisto inevitable, el programa debería decidir si, digamos, estampar el carro contra un muro o salvar la vida, para salvar la vida de los peatones o salvar la vida de las personas que estén en el carro. Oh, se me fue mi señal. Ya, O ya, pues ya, ya lo escuché. sí, el dilema es ese, Ya. es estampar al conductor, por así decirlo, y evitar que peatones mueran o salvar al conductor o a los ocupantes del vehículo, abriendo la posibilidad de que se eliminen más vidas, por así decirlo. Ujú. Bueno, y ahí cuál sería la decisión correcta. Es que ese es el dilema. Uno puede decir, no, pues que se estrelle y probablemente se muera el conductor, o que se salve el conductor, pero se puede morir otras personas. Pero es que el riesgo que se está tomando desde donde lo evalúe son vidas, son pérdidas, ¿sí? Pues que probablemente vayan a una pérdida. Entonces, ahí es donde está el dilema ético. Usted, digamos que tiene la decisión de, en esa situación de que cuando se presente, digamos, esa situación, ¿qué debe hacer? Sí, en este caso, pues el auto, sí, porque pues es autónomo, ¿no? Estrellarse contra un muro La o profe, pues, ¿cómo digamos, estás? continuar. Dígame. Profe, eso tiene un nombre, eso se llama la ley del mal menor.
usted elegir moralmente, si, pues, si las dos opciones implican un daño, elegir la que tiene menos, pues sí, menos Ujú. repercusiones. Eso se llama la ley del mal menor. Ok, sí, sí, se me va acá rato la señal, y Dios mío. Bueno, si usted dirían de pronto cuáles serían el que menos probablemente riesgos corre, podría ser una opción, ¿sí? Pero es que veámoslo de esta manera, ¿sí? Bueno, en ese caso, normalmente cuando digamos uno es ajeno a ciertas situaciones, uno no mira a quién, sino a cuántos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, no, si se va por allá, vamos a verlo así tan trágico, suena horrible, pero si se va por este camino, por ejemplo, se mueren 100, pero si se va por ese camino, se mueren 1000. Entonces uno va a decir, yo prefiero que se mueran 100 y no que se mueran 1000, ¿cierto? Uno le dice así como que, ah, bueno, pues sí, pongámoslo en esa balanza y preferiblemente que mueran 100 y no se mueran 1000. Pero desde este punto, porque usted no está teniendo en cuenta a quiénes. Ahora, si es que allá son 100 niños y allá son 100 adultos, 1000 adultos, ¿usted prefiere que se mueran 100 niños o que se mueran 1000 adultos? ¿Sí? Véanlo de esta perspectiva. O probablemente usted no está teniendo en cuenta, pero bueno, que se mueran allá 100, pero es que usted decidió porque por números, pero allá en esos números, pues vamos a tener el caso, está su familia, ¿sí? Y en los 1000 no, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué decisión tomo? ¿Sí? O sea, vuelvo y lo digo, hay muchas perspectivas, muchas decisiones que uno toma, las decisiones teniendo en cuenta son números, pero es que hay un dilema ético, no estamos mirando a quienes estamos afectando, ¿sí? Entonces, eso es bastante complejo y va más allá simplemente muchas veces de decidir, ¿sí? Sino que pues entra ahí muchas perspectivas, bueno, y normalmente pues no, la decisión no acarrea, digamos que a la ligera, ¿sí? Sino pues que digamos muchas ocasiones hay un consenso para tomar ese tipo de decisiones así tan trágicas, ¿no? O sea, del ejemplo tan trágico que estoy dando, ¿no? Pero si lo aterrizamos un poquito más en el contexto de nosotros, por ejemplo, un ejemplo puede ser el jefe, ¿sí? El jefe, nuestro jefe de proyecto, líder del área, bueno, nos pide, por ejemplo, lanzar el viernes, ¿sí? Este viernes, una aplicación o sea, que sabemos que tiene alguna falla de seguridad o que sabemos que tiene fallas de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la reportamos o si la reportan, ustedes pongan metas en el ejemplo, si la reportan, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues se cae la fecha de entrega y el equipo queda mal. Entonces, usted dice, bueno, si yo reporto, se cae la fecha de entrega, no se va a poder entregar el viernes y el equipo queda mal porque pues no está cumpliendo con lo estipulado. Ahora, si ustedes se callan, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues probablemente se exponen, probablemente no, si es una falla de seguridad en el ejemplo, pues se exponen los datos de los usuarios. Entonces, uno dice, ah, no, pues tan fácil. Uno dice desde acá, vuelvo y le digo, uno desde cuando está sentado, uno lo ve bien, porque usted está acá y usted lo ve desde allá y dice, no, pues la decisión correcta es posponerlo. Sí, esa es la decisión correcta. Pero es que una cosa es que uno decirlo desde acá y otra cosa es usted estando ya en la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Uno ya sabemos, ¿sí? Porque tenemos unos códigos de ética, porque debemos respetar pues el buen nombre de nuestra profesión. Lo correcto es que nosotros pues posponemos, reportarlo, así, posponerlo y que pues obviamente el equipo no quede mal. Pero vuelvo y le digo, otra cosa es estando usted ya en la situación, ¿cierto? Viviendo con el equipo de trabajo, conviviendo con el líder, y usted sabe lo importante que es poder entregar eso al día que es, ¿sí? Y usted hace parte de ese equipo. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, no, vuelvo y le digo, usted dice la decisión correcta, es decir, lo reporto y ya. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es usted ya esté ahí en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que digo con todo esto? eh, que ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Vuelvo y le digo, ¿sí? Aquí, lo vemos desde la perspectiva profesional, tiene una solución, ¿sí? Ese problema tiene una solución perfecta, ¿sí? Y que la podemos justificar.
porque la podemos reportar, la podemos justificar, ¿sí? Y vamos a tomar una decisión correcta. Perfecto. Ahí, no, digamos, no entra, bueno, hay un dilema ético, ¿sí? Pero tenemos un problema bien identificado y sabemos cómo abordarlo. Listo, ahí ya, digamos, pasó. Pero el problema es cuando se complica la situación, como yo te estoy diciendo. Entonces, en este caso, normalmente nosotros nos enfrentamos a estos tipos de dilemas, no tan trágicos como que se mueran 100.000, porque pues eso ya me parece muy trágico, pero probablemente uno no sabe. Pero en este tipo de dilemas, como lo que te estoy diciendo, lo correcto es que uno deja a un lado, por ejemplo, la empatía con el equipo, de pronto con el jefe, o que es que yo no quiero reportarlo para que mi equipo no quede mal, o para que mi jefe no quede mal. Ahí ya no, ya conocemos cuál es el problema, porque si hay una diferencia y conocemos que porque hay unos códigos que debemos reportarlos, ¿sí? Entonces, probablemente usted haga lo correcto y haga el reporte y normal. Después entra también ya otro proceso que probablemente usted va a ser el que no queda bien, o sea, el que no cae bien en el equipo, probablemente su jefe o su líder lo va a tener entre ojos y pasa, sí, pasa muchas veces. Pero entonces, a este tipo de situaciones ustedes se van a enfrentar diariamente. Bueno, diariamente no, pero sí se van a enfrentar muy seguido. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo en cuanto a la decisión, pues es una situación, sí, en la que se deben tomar una decisión entre dos o más alternativas posibles, de las cuales pues implica un conflicto de valores y principios éticos, ¿sí? Perdón, me pasé. Cada opción, para que lo tengan muy en cuenta, cada opción tiene consecuencias morales, sociales o profesionales que se deben evaluar cuidadosamente, cuidadosamente. Bueno, dilemas éticos comunes en ingeniería de software. Comunes, ¿sí? Porque pues hay muchos, pero pues digamos que sí, los que regularmente se presentan. Entonces, el primer dilema que tenemos nosotros, o lo que normalmente, o lo que más se presenta, perdón, es en cuanto a la privacidad de los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes una aplicación, ¿sí? Que recopile datos personales de los usuarios sin su consentimiento, ¿sí? Informado, explícito. Entonces, el conflicto acá está entre bueno, obviamente, ¿qué conflicto entra acá? Si lo miramos desde una perspectiva, sería el beneficio empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque para una empresa, más datos va a significar un mejor marketing y pues más plata, porque pues hacen, ¿sí? Con esos datos. Y el otro conflicto, bueno, el primero sería entre el beneficio empresarial y el conflicto con el derecho a la privacidad de las personas. Entonces, ahí entra en juego ese dilema, ¿sí? El beneficio empresarial o el derecho a la privacidad de las personas, ¿sí? Entonces, si esa aplicación hace esa recolección de esos datos sin ese consentimiento explícito, pues la que está ganando ahí en este caso es la empresa, ¿sí? Pero ¿a costa de quién? Es la pregunta. ¿A costa de quién? Entonces, ojo con eso, porque suele pasar mucho. Entonces, ya sabemos que es un dilema ético y probablemente si usted hace el reporte, y muchas empresas, lo digo porque así sucede, muchas empresas conocen lo que están haciendo, ¿sí? Y ignoran, o bueno, quieren creer que no conocen, pero sí saben, porque es que la privacidad de las personas y la privacidad de los datos no es solamente por una cuestión de ética, o porque quiera, o porque debo pedir un consentimiento explícito, no, porque es que es por ley, ya lo exigen. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente pues ellos quieren ver, son beneficios económicos. Entonces, aquellos que probablemente y pasan que lo reportan o que hacen la denuncia, probablemente a Pepito Pérez, que hizo el reporte, que mire que filtraba datos de los usuarios sin consentimientos, pues probablemente Pepito Pérez, como la empresa no le gustó porque está dejando de tener un beneficio, probablemente Pepito Pérez pues ya no vaya a trabajar más en la empresa. Y pasa, ¿sí? Eso pasa. Entonces, ¿a qué costo? Probablemente la persona, obviamente uno es consciente de que yo estoy haciendo bien mi trabajo
Y eso hace parte, vuelvo y lo digo, de la profesión, nuestra ética profesional, ¿sí? Hacer bien nuestro trabajo. Por eso yo siempre les he dicho, bueno, desde aquí para adelante siempre, cada vez que usted vea una situación como estas o como cualquier otra, usted siempre dejen la trazabilidad, dejen la evidencia que usted reportó, ¿sí? Que usted reportó, que usted venció, que usted indicó cuáles podrían ser las consecuencias, porque probablemente más adelante, cuando haya una investigación, que sí, o llega una denuncia a cualquier entidad gubernamental de inspección y vigilancia o a la COTNIA y vayan a hacer esa investigación de los casos, si usted estaba ahí y usted no reportó o no tiene ninguna evidencia de que usted sí informó, ¿sí? Pues usted también se va a ver implicado. ¿Por qué? Probablemente por omisión, porque por omisión también somos culpables, ¿sí? De que vimos y no informamos o omitimos, ¿sí? O no quisimos involucrarnos, pero usted conocía de la situación. Entonces, por omisión también, pues en ese caso, pecamos y la llevamos. ¿Listo? Bueno, otro conflicto que se presenta bastante es la seguridad y confiabilidad del software, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí un ingeniero descubre vulnerabilidades críticas en un sistema, pero la empresa quiere lanzarlo igual para cumplir la fecha de entrega, igual lo que le está dando el ejemplo ahorita del dilema, ¿sí? Entonces, aquí el dilema que surge, pues, es entre cumplir los plazos, ¿sí? Los objetivos del negocio o proteger los usuarios de un riesgo real de seguridad, ¿sí? Entonces, ahí entra ese dilema. O tenemos un beneficio para la empresa o ponemos en riesgo la seguridad de los, ¿sí? De los usuarios. En este caso, pues, de los datos de los usuarios. Entonces, ahí está el dilema. En los dos casos, ¿sí? En estos dos casos hay algo común, ¿sí? La decisión, vuelvo y le digo, fácil, la decisión fácil para el negocio, ¿sí? Para el negocio, perdón, perdón. Entonces, en estas dos situaciones, en estos ejemplos que le estoy dando, la decisión fácil para el negocio siempre va a ser, pues, poner en riesgo a las personas, ¿sí? Para ellos, ¿por qué? Porque no pierden dinero, porque ellos están buscando, pues, es un beneficio económico, ¿sí? Para la empresa siempre va a ser fácil, porque ellos siempre van a buscar el beneficio para ellos. Pero para ustedes como ingenieros, ¿sí? Que son los que realmente suelen ser los únicos que realmente ven el problema técnico a tiempo. Entonces, para ustedes es el riesgo, para ustedes que sí lo ven, ¿sí? Ellos no, porque la empresa siempre va a buscar el beneficio. Y si llega algo a salir mal, pues van a buscar a quién culpar. Entonces, ¿quién va a ser el culpable? Pues el ingeniero, el líder que estaba a cargo. Para ellos es fácil, ¿sí? Como empresa. Entonces, por ahí vuelvo y le digo, ustedes el deber es reportarlo, informarlo, porque si la empresa, pues la que toma la decisión, aún así usted haya reportado, pues ya ellos son los que deben asumir la responsabilidad y usted ya está librando su, sí, en este caso pues digamos que su culpabilidad, por así decir. Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo y les digo y les repito, para la empresa siempre van a buscar es el beneficio, ¿sí? Económico para ellos, ¿sí? Así pongan en riesgo a las personas, pero ustedes, que son los ingenieros, que les toca hacer el desarrollo, los que tienen que mantener, digamos, en este caso, las aplicaciones o los software o los que llevan ese proceso, pues ustedes sí son los que realmente van a tener ese problema, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes, vuelvo y les digo, apenas detecten este tipo de problemas técnicos, hagan esos reportes a tiempo, ¿sí? Y vuelvo y le digo, ¿y por qué es tan importante? Porque es que la privacidad, ¿sí? En Colombia, ¿sí? En Colombia, el tratamiento de datos personales está regulado, ¿sí? Está regulado por una ley, que es la Ley 1581 del 2012, que es la Ley de Protección de Datos, ¿sí? Y también está parte, ¿sí? De un principio constitucional, ¿sí? Que es del habeas data, que si ustedes buscan en la Constitución Política, el artículo, ya me olvidó el artículo,
Bueno, usted busca en el artículo, en la Constitución Política de Colombia, de la habeas data, está entre los primeritos, el 5, creo que el 5 o el 15, bueno, ustedes lo buscan, listo. Entonces, ahí específicamente dice, si ustedes lo buscan, van a encontrar donde dice que recolectar datos sin consentimiento explícito, ¿sí? No es solo poco ético, no es solo poco ético o no es solamente cuestión ética, sino que puede ser ilegal, ¿sí? Y al ser ilegal, pues carrea sanciones, ¿sí? En ese caso, ¿de quién? De la Superintendencia de Industria y Comercio, que lo vamos a ver más adelante, porque es la encargada de hacer esa regulación y que se cumpla la ley. Listo. Perdón, me voy a echar un poquito de agüita. Ay, bueno, entonces lo que le estaba diciendo, entonces aquí, sí, no es solo una cuestión ética, sino también legal, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Bueno, siguiente. Bueno, otros dilemas. Tenemos la transparencia y la veracidad, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de la transparencia, ¿sí? Y la veracidad, por ejemplo, un software que promete funcionalidades que en realidad no cumple o que no va a cumplir, ¿sí? Entonces, el conflicto, perdón, está acá en este dilema entre vender el producto, pues obviamente para obtener ¿qué? Beneficios económicos, financieros, y ser honestos sobre lo que realmente puede hacer ese software, ¿sí? Entonces, ese es el dilema que se presenta, digamos, en esta situación. Por ejemplo, este tipo de problemas de transparencia y veracidad, eso es lo que está pasando hoy en día muchísimo, ¿sí? Actualmente está pasando muchísimo con la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué hacen? Que se promete magia, ¿sí? Se promete de todo y pues a lo último terminan entregando un demo, ¿sí? Por así decir. Entonces, voy a desconectar la cámara porque cada rato me sale el que algo salió mal y que se fue al internet, no sé qué pasa, la señal. Bueno, igual ustedes me escuchan y saben que yo estoy acá. Bueno, entonces hoy en día se presenta mucho con la inteligencia artificial, que eso pues arman de todo así como por encima y al final están entregando un demo, algo que realmente no es funcional o que no está cumpliendo con lo que está solicitando el cliente. Entonces se presenta mucho ese tipo de dilemas. Bueno, en cuanto a los algoritmos sesgados, ¿sí? Este algoritmo sesgados, así como lo que le está diciendo hoy en día, que viene muy pegadito con la inteligencia artificial, este es uno de los más serios actualmente, ¿sí? De nuestra época, por así decirlo, ¿sí? De lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Que son los algoritmos sesgados. Entonces, por ejemplo, un sistema, veámoslo así fácil, un sistema de selección de personal, ¿sí? O, por ejemplo, esos sistemas de evaluación de crédito que muchas veces discriminan por género, discriminan por raza, discriminan por edad, incluso hasta por donde vive, ¿sí? La zona donde vive, perdón.
Salud. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque pues probablemente no, porque esos sistemas, esos aplicativos, pues fueron entrenados con datos sesgados. Entonces, es ahí el problema. Entonces, el conflicto acá está entre automatizar procesos, ¿sí? Para ganar, obviamente, pues digamos, eficiencia, ¿sí? Y el conflicto entre garantizar la justicia y la igualdad. ¿Sí? Entonces, ese es el conflicto que se presenta acá. O automatizamos procesos para ganar eficiencia o garantizamos una justicia e igualdad, en este caso, pues con las personas, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Porque el algoritmo no es neutral, ¿sí? El algoritmo no es neutral. Parecen que los algoritmos pues heredan, ¿sí? Es que se va educando con lo que va buscando, ¿cierto? Se va instruyendo. Entonces, esos algoritmos heredan esos sesgos de los datos con los que los alimentamos. Entonces, con toda esta información que lo estamos alimentando, pues probablemente va heredando esos sesgos. Entonces, hay que tener ojo con eso, con este tipo de algoritmos. Eh, bueno, aparte de esto, también, mm, bueno, por ejemplo, antes de continuar ahorita ¿con qué? Con los principios. En cuanto a este tipo de algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, estos que discriminan por género, por edad, por raza, por zona, por un montón de cosas, incluso en la Constitución política tenemos un artículo, ¿sí? Como los derechos fundamentales, que hay un derecho fundamental que es de la igualdad, está la igualdad. Entonces, ese tipo de sesgos que hacen este tipo de estos algoritmos que tienen estos tipos de sesgos, pues también estamos vulnerando un derecho fundamental, derecho fundamental. Entonces, eso también es demandable, ¿sí? Entonces, para que tengan ahí en cuenta, ¿sí? Bueno, bueno, aquí una pregunta. Pregunto aquí como para dilema, para que ustedes piensen y aporten aquí antes de ya aquí imaginándome o pensando en esta situación. Por ejemplo, si quieren escriben por el chat o abren el micrófono, como ustedes quieran. Digamos que ustedes diseñaron un algoritmo, por ejemplo, y ese algoritmo, ¿sí? Que ustedes diseñaron, discrimina, ¿sí? Discrimina sin que ustedes lo quisieran o sin que ustedes se hayan dado cuenta. Entonces, yo pregunto, ¿son responsables ustedes, sí o no? Bueno, el que lo diseñe. ¿Qué creen ustedes? ¿Son responsables o no? Piénsenlo. Por ejemplo, ustedes hicieron un algoritmo y ese algoritmo está discriminando sin que esa no fue su intención, por ejemplo, o que sin que usted lo quisiera, pero pues como se entrenó y con todos los datos que recopiló, pues sí lo está haciendo. Y ahí es donde yo pregunto, ¿son responsables o eres responsable o somos responsables aquellos que diseñaron ese algoritmo? ¿Sí o no? Piénsenlo si quiere y tengan ahí, piensen su respuesta y ahorita la analizamos, ¿listo? Con eso. Bueno, ahora, para reflexionar, reflexionemos. Entonces, eh, como conclusión, un momentico, perdón. Ya, apareció la de banco.
Perdón, discúlpeme ahí. Listo. Bueno, ¿en qué íbamos? Bueno, momento de reflexionar. Bueno, entonces, miremos, después de ver estos dilemas o estos ejemplos que hemos dado acerca de los dilemas que normalmente, o bueno, que ocurren, ¿sí? La conclusión que podríamos decir es que no es que la ingeniería sea, por ejemplo, campo minado, sí, ¿no? De este tipo de dilemas, sino que pues también, veámoslo de esa manera, existen principios, ¿sí? Que nos guían cuando no tenemos respuestas fáciles. Entonces hay unos principios que nos guían cuando no tenemos, digamos, esas respuestas así como tan claras, ¿sí? O cuando tenemos ese dilema y no sabemos qué tomar decisión. Entonces, cuando no sabemos bien cómo tomar esa decisión, ustedes van a tener en cuenta estos principios, los principios que vamos a leer. Entonces, primero, ¿sí? Proteger la vida y la seguridad de los usuarios, ¿sí? Eso siempre va por encima de una fecha de entrega, de un beneficio económico o de cualquier otra cosa. Entonces, analicemos este principio. Entonces, lo primero, vuelvo y les repito, proteger la vida y la seguridad de los usuarios. Eso siempre va a ir por encima de cualquier cosa, ¿sí? Segundo, garantizar la justicia, la equidad y no discriminación. Pues téngalo ahí, usted ya sabe. Tercero, respetar la privacidad y la confidencialidad, perdón, de los datos. Y cuarto, cumplir la legalidad y las normas profesionales en Colombia, que eso incluye el Código de Ética de COPNIA y pues obviamente todas las leyes nacionales e internacionales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén así como que no saben mucho, acuérdense que hay 4 principios que nos van a ayudar a orientarnos a tomar esas decisiones, pues cuando no son así de fáciles, ¿sí? Entonces, lo primero, ustedes ya saben, busquen la ley. Si hay una normativa, hay una ley, siempre búsquenla. Entonces, sí, legalmente, porque primero hay que ir a mirar, ¿sí? Y si no sabemos bien, pues también tenemos, váyanse a la CODNIA, busquemos el código de ética. Pero tengan en cuenta estos 4 principios, ¿sí? Tengan en cuenta esos 4 principios para poder tomar esas decisiones, ¿sí? En cuanto a la CODNIA, ¿sí? Que pues ya lo vimos en la clase pasada, que hablamos que es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, ¿cierto? Que tiene su código de ética. En ese código de ética, pues lo que hace nos rige, ese código rige la conducta, pues específicamente de los ingenieros en general, todas las ingenierías en Colombia, y tiene consecuencias reales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias reales? Acuérdense que los vimos, que les dije que podría haber suspensiones o incluso la cancelación de las matrículas profesional por falta éticas, ¿sí? Por esas faltas éticas. Entonces, eh, recuerden, pero otra cosita para que ustedes ahí, para recalcar, la tarjeta profesional o su tarjeta profesional o cuando le entreguen su tarjeta profesional, ¿sí? Los habilita a ustedes obviamente para ejercer la profesión, pero también los obliga, ¿sí? ¿A qué? Pues a cumplir con los códigos de ética y con toda la normativa y legislación que rija nuestra profesión. Entonces, esa tarjeta profesional que en su momento nos dé y que nos va a habilitar como ingenieros y para ejercer la profesión, también, así como nos habilita, también nos obliga a cumplir, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, una de las diferencias que hay entre ser simplemente un aficionado que programe, ¿sí? Que obviamente son profesionales que están sujetos simplemente a código, a un ingeniero, ¿sí? Profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos rige también o nos obliga este, que al estar habilitados como ingenieros, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia, tener un título, una profesión, una tarjeta que nos respalde, ¿sí? Bueno, continuamos. Ahora sí,
Bueno, hablamos y miramos dilemas éticos, ahora entramos a la moral y a la ética, ¿sí? Que uno normalmente dice, bueno, pues moral y ética es lo mismo, son sinónimos. Pues sí, pero no, ¿sí? ¿Por qué? Muchos, vuelvo y le digo, muchos usan moral y ética, o usamos, porque pues yo también usaba, ¿sí? Em, estos dos, estas dos palabras como sinónimos, pero para nosotros no lo son, ¿sí? No lo son. Y la diferencia es realmente útil cuando aprendemos a diferenciar. Entonces, miremos, la moral, ¿sí? En cuanto a la definición, la moral es el conjunto de normas, ¿sí? Creencias y valores que regulan el comportamiento dentro de una sociedad, ¿sí? Dentro de una sociedad. Tiene un origen social y cultural, ¿sí? La moral es lo que se hace o no se hace en un grupo, ¿sí? Lo que determina, bueno, si se hace o no se hace en un grupo, ¿sí? Cambia, la moral cambia. ¿De qué? De una cultura a otra, ¿sí? De una época a otra. Esa es la moral. En cambio, la ética es la disciplina. ¿Sí? ¿Qué es la ética? Es la disciplina que estudia esa moral, ¿sí? Es la disciplina que estudia esa moral y reflexiona sobre lo que es correcto o incorrecto. Entonces, la ética lo que busca, bueno, la que busca no, la ética busca principios universales y racionales para orientar la acción, ¿sí? Dicho fácil o de otra manera, ¿sí? Para que lo veamos así. La moral te dice, por ejemplo, la moral te dice que se acostumbra, ¿sí? Se acostumbra a, ¿sí? Se acostumbra a tal. Vuelvo y le digo, ¿por qué? Porque eso viene de un origen social, un origen cultural, ¿sí? En cambio, la ética te pregunta ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Y si de verdad está bien, o sea, como por qué hizo esto, o por qué hace aquello, o por qué se comporta de esta manera, o por qué lo hacen de esa manera, y evalúa, o bueno, estudia si realmente es, de verdad está bien lo que se hace. Entonces, esa es la diferencia entre la moral y la ética. Entonces, uno es una disciplina que estudia, ¿sí? La moral. Y la moral, pues vuelvo y les digo, es ese conjunto de normas que viene más de origen social y cultural. Eso es un conjunto de normas, de creencias, de valores, que pues que regulan el comportamiento dentro de una sociedad, ¿sí? Y por eso les digo que pueden cambiar de una cultura a otra o de una época a otra. Entonces, por ejemplo, miremos este, digamos, mm, este ejemplo así. Vamos a mirarlo de esta manera. Entonces, piénsenlo así como que la moral es como las reglas de tránsito, por ejemplo. Entonces vamos a ver la moral. Se le encendió el micrófono a un compañero o nos va a compartir algo. Creo que fue que se le encendió el micrófono. Listo. Entonces, miremoslo de esta manera. Vamos a verla con este ejemplo así si de pronto diferenciamos mejor estas dos definiciones. Entonces, miremos la moral como las reglas de tránsito de una ciudad. Entonces, y las reglas de tránsito de una ciudad, pues cambian según el lugar, ¿sí? Entonces, según el lugar. La ética es preguntarse por qué existen esas reglas y si protejan realmente a las personas. Eso es lo que hace la ética, ¿sí? Otra cosita, la ética no, no es que sea superior, ¿sí? Sino lo que hace realmente, pues, hacer una, digamos que una mirada más profunda y reflexiva ¿de qué? De, pues, de esos comportamientos que se tienen en la moral. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, vamos a analizar estos ejemplos cotidianos de moral y ética, pues, para poder hacer mejor esta comparación, ¿sí? Miremos, ejemplo, el de la billetera de la calle.
Analicemos esta situación. Encuentras una billetera en la calle, ¿sí? Y la moral, ¿qué nos dice la moral? La moral dice, la moral social, ¿no? Porque pues hablemos de la moral, dice que devuélvela, ¿sí? Que deben devolverla o que debemos devolverla. ¿Qué es lo que siempre van a esperar de nosotros? Que debemos devolver lo que no es de nosotros, ¿sí? Porque pues moralmente, socialmente, culturalmente, por valores que nos enseñaron desde la casa, siempre nos han dicho, vea, si usted se encuentra que no es algo suyo, tiene que devolverla, ¿sí? Porque así nos educaron y así nos enseñaron en nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que se esperan que hagamos o lo que siempre van a esperar, por ejemplo, de mí, si yo soy la que me encuentro la billetera, van a esperar de que yo la entregue porque no es mía. La sociedad va a esperar de que siempre que alguien se encuentre que no es, pues, no es de esa persona, pues la entregue, ¿sí? Eso sería lo que se espera de la moral. Ahora, la ética pues va más allá, ¿sí? Y pregunta, ¿qué obligación, por ejemplo, qué obligación tengo yo, que pues digamos que fui la que me la encontré, qué obligaciones tengo yo con el dueño? ¿Sí? ¿Qué obligaciones tengo yo con el dueño? ¿Qué obligaciones tengo yo con la sociedad? ¿Qué obligaciones tengo con yo mismo? ¿Sí? Pregunta, por ejemplo, ¿la devolvería aunque nadie me esté viendo? ¿La devolvería aunque nadie me está viendo? Entonces, ahí es donde está la diferencia. La moral siempre va a responder a la mirada externa, normalmente, porque lo que nos ven, los que nos dicen, lo que debemos hacer, pero la ética es más como una perdón, interna, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la moral y la ética. Siguiente ejemplo, mentir. ¿Sí? Mentir pues, sucede mucho, ¿no? Digamos que mentir para proteger los sentimientos de alguien. Yo te mentí para protegerte, no te quería herir, por lo tanto no te dije, ¿sí? Te mentí, ¿sí? Eso es lo que le dicen a uno, no de la carreta que le echan a uno. No, pero en serio, veamos este ejemplo. Mentir para proteger los sentimientos de alguien. Listo. Veámoslo desde la moral familiar, que es este ejemplo. La moral familiar puede decir no digas la verdad, lo vas a lastimar, ¿sí? O es mejor que no le digas para que no le haga daño, es mejor que no le diga la verdad para que no sufra, ¿cierto? Normalmente la moral familiar le indica a uno, o le dice, o nos, qué es lo que deberíamos hacer. Pero la ética, en este caso, entra y evalúa. ¿Qué evalúa? ¿Qué es más importante? ¿La honestidad, sí? ¿O el bienestar de la persona? ¿Qué es más importante? ¿Sí? La honestidad o el bienestar de la persona. ¿Qué principio priorizo? Entonces, ¿qué debo priorizar? O decir la verdad, o ser honesto con la persona, o el bienestar de la persona. Entonces, ahí es donde entra la ética. Y empieza uno con las preguntas, o el pregunta. Y se empiezan a evaluar, y el por qué, y para qué, y sí o no. Entonces, esa es la ética. Entonces, es ahí donde cuestionamos, ¿sí? Las decisiones que debemos tomar y por qué la deberíamos tomar. Siguiente ejemplo, el que le estamos más o menos no, el que estamos hablando ahorita de las reglas de tránsito. Entonces, respetar las reglas de tránsito. Entonces, la moral dice, por ejemplo, respete el semáforo. ¿Sí? La ética profesional lo que hace es analizar por qué. Por ejemplo, ¿por qué respetar el semáforo? O sea, me pregunto, ¿por qué debo respetar el semáforo? Es lo que nos haría la pregunta a la ética. Entonces, ¿qué pregunta sería? O perdón, ¿cuál respuesta sería? Ah, porque es que respetar el semáforo salva vidas y también pues protege la sociedad. Entonces, por lo tanto, en este ejemplo, ¿sí? La razón importa tanto como la regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no es simplemente respetar el semáforo porque es una regla, ¿sí? En este caso de tránsito, sino también porque en este caso eh, estoy protegiendo una sociedad. ¿En qué sentido? En que si yo me paso un semáforo, probablemente pueda ocurrir una tragedia, un accidente o puede salir alguien lastimado. Entonces, aquí en este caso, la regla es tan importante, ¿sí?
La razón, perdón, importa tanto como la regla, en este caso. Bueno, por ejemplo, voy a escucharlos. Aquí, a la matusa, a ver quién está. A la matusa tenía rato de usar esa palabra. Voy a nombrar a alguien y si está bien y si no, pues pasamos a otro, no hay problema. Y le voy a hacer una preguntita. Voy a hacer una preguntita. A ver, yo le voy a preguntar por aquí a SB. ¿Quién es SB? A ver, que no veo. Santiago Bautista Bustamante. Uy, salió privilegiado. Por Santiago. acá, Eso, presente. Santiago, hablemos. Santiago, ve, por ejemplo, te voy a poner en esta situación, ¿sí? En el ejemplo Sí. 2, te voy a poner en el ejemplo 2 que pasa mucho, ¿sí? Te voy a preguntar, ¿qué harías tú en esa situación? En el ejemplo 2, en que no le digas la verdad a un familiar o un amigo, o digamos, porque lo va a lastimar. ¿Qué es más importante para usted, por ejemplo? ¿Sí? ¿La honestidad o el bienestar de ese amigo o de ese familiar? Mm. Pues, profe, es complicado, sí, sí, es complicado elegir como un lado por ese tema, pero pues yo siento y pues lo que yo siempre, por lo que yo siempre he abogado es siempre por la honestidad, aunque duela la verdad, pues es lo que hay que decir hay veces, la verdad, como Bueno, lo que siempre he abogado yo. gracias, gracias, Santiago. Ani, ¿Puedo dar mi opinión respecto a este mismo ejemplo 2? ¿cómo Ani? Que no te escuché. Ahí me escucha mejor. Ya le escucho mejor. Creo que sí puedo dar también mi opinión respecto a este ejemplo 2. Claro, por supuesto. Ustedes saben que tienen micrófonos abiertos. Me pueden interrumpir las veces que desean para aportar. Listo. Profe, yo entiendo, pues personalmente entiendo por qué uno a veces se pone a dudar, ¿será que si le digo a esta persona esto? De pronto se hace sentir mal, o de pronto lo tomará mal, pero yo siempre, y yo personalmente, considero que la honestidad, de hecho, va a cuidar a esa persona, porque si digamos que se le oculta información o se modifica para no hacerla sentir mal, después de que la persona se va a enterar, igual se va a sentir mal y se va a sentir, digamos que peor porque se le ocultó la información completamente. Entonces yo considero que, y también va en la forma de cómo se expresan las cosas, no es lo mismo decirle a alguien, ah, mira, es que la ropa, no sé, tienes la camisa muy arrugada, y dice, venga, pues es la forma de cómo se expresa hacia el otro. Entonces yo siempre voy a considerar que la honestidad es la mejor manera, siempre. Gracias, Ani. Muy valiosa tu aporte. Sí, pues obviamente, bueno, yo no soy de decir que, es que sí, siempre la honestidad 100%, no, porque pues personalmente hay muchas, depende de las situaciones y sí, sobre todo la situación, ¿no? Obviamente uno siempre prioriza, ¿no? Sobre todo la honestidad primero pero pues hay ciertas situaciones en que a veces, pues decir las mentiras, o en este caso, digamos, ocultar ciertas, pues digamos, cosas para no lastimar a las personas, porque personalmente me ha pasado y lo he hecho. O sea, digamos, no siempre es ocultarle, pero es que dependiendo de las situaciones hay unos momentos. Entonces uno dice, este no es el momento para decirle, ¿sí? Entonces, como que, digamos, se oculta esa realidad de pronto de lo que está viendo, como para esperar a que la persona esté un poco mejor, digamos, emocionalmente para poderle, digamos, decir las cosas, porque pues ahí entra también uno a ver el bienestar de la persona y cómo se encuentra en el momento. Entonces, cosas, y uno dice, no, siempre la honestidad, pero es que hay situaciones en que realmente es difícil, ¿sí? Y uno, pues obviamente prima la honestidad y las personas deben saber enterar lo que está pasando a su alrededor, pero
depende mucho también de cómo se encuentre la persona. O sea, lo he dicho porque pues en ciertas ocasiones ha pasado por la situación. Entonces, dependiendo de cómo está la persona, si uno ve que una persona en un momento está muy afectada o que probablemente lo que yo le pueda decir en ese momento pueda desencadenar o decirle la verdad puede desencadenar algo peor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? O bueno, por lo momento uno da la decisión de decirle, hay que esperar a que esté mejor o que se recupere un poco para poderle, digamos, decir, sí, lo que está pasando. Entonces, vuelvo y le digo, uno puede decir, no, siempre la honestidad ante todo, pero depende de muchas cosas, de la situación, cómo esté la persona implicada, para poderle decir, porque hay que buscar los momentos adecuados, no a todo el mundo se le puede decir, y también es muy importante lo que tú estás diciendo, como decirle, "Ah, es que eso es lo que usted ha puesto le queda mal, ¿no? Hay que buscar las palabras, el momento y la situación propicia para que la persona pueda, sí, pues recibir, digamos, de alguna manera mejor esa información. Entonces, yo ahí lo voy a dejar, pero obviamente uno siempre, digo, siempre la honestidad ante todo, pero hay que analizar esas situaciones como el momento y las circunstancias que se están viviendo, se están pasando, lo que está pasando. Entonces, hay ciertos momentos en que uno dice, hay que esperar un momento, busquemos la situación adecuada para poderle decir y las palabras adecuadas para poderle decir, ¿sí? Pero sí, claro, en algún momento, pues lo ideal es que siempre sea uno muy honesto. Solo que en ciertos momentos hay que buscar ese momento, pues ese momento adecuado. Digo yo, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? No desde yo. Sí, sí. Bueno, ¿se dejó de presentar esto o no sé? Pareciera. Es que el internet está muy mal. Sí, se salió. Sustituir. Bueno, vamos a aterrizar un poquito más estos ejemplos cotidianos de moral y ética. Aterricémoslo ya aquí aplicando ejemplos a la ingeniería, que de pronto no es tan complejos como la ética, sí, de moral eh, personal, por así decirlo. Pero vamos a aterrizarlo y miremoslo desde el punto de vista aquí profesional, en cuanto a la ingeniería, obviamente. Entonces, por ejemplo, miremos esta situación, este caso, lo de lo que estamos hablando ahorita de los datos. Eh, un ingeniero, ¿sí? Detecta que un software, lo que estamos hablando, pues recopila datos de usuarios sin consentimiento, ¿sí? Entonces, la moral nos dice, ¿sí? Dice, está mal, no se roba información. Bien, eso nos dice la moral. La ética, en este caso, porque estamos hablando de la profesión, ¿cierto? Entonces ya hablamos de una ética profesional. Entonces, la ética profesional, pues va más allá de decirnos simplemente es que eso, eso está mal, no se puede robar, sino que va más allá. Y debemos actuar ya, pues obviamente conforme al código de ética de la COTNIA y a las leyes de privacidad, ¿sí? Entonces, debo informar sí a la empresa, debo proteger los derechos de los usuarios, ¿sí? Entonces, no simple o no basta consentirme mal, ¿sí? O sí, consentir de que está mal, sino que hay que actuar profesionalmente. Entonces, en este ejemplo, entonces no es simplemente que sí, sí, se está haciendo algo malo, no sirve con que usted se sienta mal, ¿sí? Porque lo que están haciendo no está bien, sino que hay que actuar pues, profesionalmente. ¿Listo? Otro caso de los algoritmos que estamos hablando ahorita de los sesgos. Entonces, un algoritmo de selección de personal discrimina por género, ¿sí? La moral del equipo de trabajo dice, eso no está bien.
La ética profesional, en este caso, que vuelvo y le digo, como estamos hablando ya del campo, de la ingeniería, de la profesión, estamos hablando de una ética ya profesional, pues se evalúa, ¿sí? Debo corregir el sesgo, revisar los datos, ¿sí? Asegurar, pues obviamente la justicia, aunque eso implique más tiempo, más recursos, ¿sí? Entonces, y ahí es aquí otra cosita importante, que, se me pasó. Aquí, iba a mostrarle a la flechita ahí, la flechita en el cursor. Aquí, mire, acá es supremamente importante. Cuando hablamos de ética profesional con este tipo de ejemplos o situaciones, ¿sí? Que estamos hablando que aunque eso implique más tiempo y más recursos, la ética a veces cuesta plata y cuesta esfuerzo. Y por eso es cuando se presentan los dilemas. ¿Por qué? Porque esa ética cuesta, ¿sí? Ya sea esfuerzo, ya sea tiempo, ya sea plata. Cuesta. O a veces todo junto. Esas decisiones costó dinero, tiempo y plata. O sea, dinero, tiempo, plata. Dinero, esfuerzo y tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que se presentan esos dilemas. Porque es que no es solamente, mire, lo que lo estoy haciendo porque así se debe hacer, porque es lo correcto y está bien y éticamente profesional lo debo hacer, sino que eso implica también todos estos riesgos en estas situaciones que estoy diciendo, que entra pues, dinero, entra esfuerzo, ¿sí? Entra tiempo y es por eso que se surgen o que se presentan esos dilemas, ¿sí? El tercer caso, ¿sí? Tras ignorar, por ejemplo, acá, el tercer caso, ignorar un bus, ¿sí? Por ejemplo, un boot que pueda afectar a los usuarios. Entonces, ¿qué nos dice la moral individual? No está bien causar daño, ¿sí? No está bien causar daño. La ética en este caso, la ética profesional, pues analiza que debo asumir esa responsabilidad de reportar, ¿sí? De reportar y corregir el error. Obviamente, así la empresa lo esté presionando por el lanzamiento, porque la ética profesional, ¿sí? Nos dice eso, que debemos, es un deber, no es que yo quiera, sí, es un deber de nosotros como ingenieros de asumir, perdón, esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues reportarlo, ¿sí? Y en este caso, y si está en nuestras manos, pues corregir ese error, ¿listo? Entonces, esos son los ejemplos aplicados a la ingeniería. Mire, la ética profesional en ingeniería para nosotros, o bueno, sí, para la ingeniería es para todos, no es opcional. La ética profesional para nosotros no es profesional, perdón, no es opcional. No es opcional, ¿sí? Ni depende tampoco del buen corazón, porque es que esa persona es muy querida, mi jefe es todo bien, me pidió el favor de que no, que ignoráramos, porque pues, no, nada. Vuelvo y les digo, la ética profesional, ¿sí? No es opcional, no depende del buen corazón, ¿sí? Para nosotros, para los ingenieros en Colombia, vuelvo y les digo, está respaldada. ¿Por quién? Por COTIA. Y hay una ley, ¿sí? También hay una ley, bueno, ¿de dónde surge la COTIA? De la ley 842 del 2003, creo que se nos mencionó la vez pasada. Bueno, si no se acuerdan, ya, de ahí. ¿De dónde sale? Y de la ley también 1581 del 2012. Y también hay otra ley, que me le quedo viendo el año que no me acuerdo, pero es la 1273, creo que del 2000. Bueno, la 1273, ahorita en el momento no me acuerdo el año. Entonces, no es que yo tenga, no es opcional para nosotros. La ética profesional debemos, ¿sí? Cumplirla a cabalidad porque está respaldada por todo lo que le acabo de decir, por todas esas leyes. Entonces, piénselo y analícelo porque vuelvo y le digo, está en juego nuestra profesión, nuestra carrera, por este tipo de situaciones, ¿sí? Pasa también en muchas bueno, situaciones como por ejemplo que a veces el jefe, nuestro jefe o el líder, ¿sí?
ordena algo que va en contra del código de ética. Entonces, pónganse ustedes a pensar, ¿qué hacen? Bueno, ¿qué haces? Ponte a pensar, ¿qué haces si tu jefe o su jefe le ordena algo que va contra el código de ética? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Listo? Piénselo ahí, después me responde. ¿Listo? Acuérdense que no, hay una figura que se llama denunciante responsable. Más adelante vamos a hablar de esa figura del denunciante responsable. Bueno, para concluir este pedacito, ¿no? Este pedacito. Para concluir, entonces, moral y éticas juntas, ¿sí? Entonces, la moral dicta, ¿sí?, lo que generalmente se considera correcto dentro de un grupo o una sociedad. Vuelvo y aclaro, esto va a la moral. No es lo mismo las costumbres que tenemos acá en Colombia o incluso en la misma Colombia, ¿sí?, en nuestro territorio, que es tan multicultural, tan diverso, ¿cierto? Usted perfectamente se va para La Guajira y allá tienen unas costumbres, ¿cierto? Por costumbre y todo. Y si usted se va para el Amazonas, hay otro tipo de costumbres y comportamientos que ellos tienen, ¿sí? Si usted se va para el centro del país, también hay otras culturas, otras costumbres, otros valores. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le digo, la moral dicta lo que generalmente se considera correcto dentro de un grupo o una sociedad, ¿sí? Ese es el punto de partida para la moral. La ética, cambio, la ética nos permite, ¿sí?, analizar y justificar nuestras decisiones, sobre todo cuando obviamente hay conflictos entre los valores o los intereses. Y la ética para nosotros es la herramienta de razonamiento, ¿sí?, la herramienta que nos sirve para el momento de esas decisiones o esos dilemas, pues nos agarramos de esa ética, ¿sí?, porque nos sirve a nosotros como herramienta para poder tomar esas decisiones. No, bueno, entonces, la moral y la ética son dos cosas que, que se complementan, ¿sí? Se complementan. Y en ingeniería en software, la ética, vuelvo y les digo, es la que nos va a ayudar a nosotros a tomar esas decisiones responsables, porque son cualquier decisiones responsables, pues frente a qué, a la privacidad, la seguridad, la justicia, ¿sí?, y el bienestar de la sociedad. Bueno, todo esto. Bueno, antes de seguir, de continuar ahorita, espérame. Bueno, continuamos. Entonces, ya hablamos de las definiciones de ética y de moral. ¿Son lo mismo? Ya sabemos. ¿Es lo mismo? No. ¿Pueden ser sinónimos? Sí, pero no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, piensen y saquen si quieren su misma definición, su mismo concepto de qué es la moral, qué es la ética, ¿sí? Analícenlo. ¿Listo? Ahora sí, vámonos. ¿Para qué? Bueno, ya vimos los dilemas, ya vimos moral y ética, ahora vamos para la libertad humana. Ay, este tema es... Listo. Libertad humana. Bueno, ¿qué es la libertad humana? No dice la libertad. Bueno, pregunto antes de empezar a analizar y a leer aquí las definiciones. Yo pregunto, ¿somos libres? ¿Ustedes se sienten libres? Uno dice, yo soy una persona libre. Sí. Pregunto, ¿por qué se consideran ustedes personas libres? ¿Creen ustedes que realmente somos libres? ¿Sí o no? Alguien aquí que quiera aportar algo. Hablemos de la libertad.
Ahorita, Eso es como relativo, ¿no? ¿por qué? Porque la libertad, la terminología dice de que la libertad brinda a una persona o animal a hacer lo que quiera, cuando quiera, como lo desee. Pero la sociedad ha implementado ciertas reglas, como viene siendo ya sean morales o éticas, que dicen que hacer cierto tipo de cosas está mal, no es libertad. Siento yo que las personas no somos libres. Un ejemplo, una persona religiosa, según su religión, no puede hacer cierto tipo de cosas, no puede tener un hijo fuera de, de un casamiento, porque entonces es un bastardo. No es libertad, porque si digamos esa persona quiere tener un hijo, pero no lo puede hacer, él no está tomando la decisión, sino que está siguiendo una orden o una regla que se le vino desde, digamos, su religión. Yo considero que una persona libre sería una persona que es capaz de, o que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, pero muchas veces hemos visto que a través del tiempo, esas personas que han intentado hacer eso, las han considerado ya sean, digamos, personas no buenas, o han dicho que eso que hizo era malo, según el criterio desde donde ellos lo ven. Entonces yo considero que no somos libres. Bien. Juan, muchísimas gracias por su aporte. ¿Quién más? ¿Quién considera si somos libres o no somos libres? Muy bien su argumento, Juan. Bueno, vamos a leer acá estas definiciones y ya después vamos a llegar a otras conclusiones. Entonces, retomemos. Hablemos de libertad, ¿sí? Libertad, pues, es una palabra, ¿cierto?, que usamos todos los días, pero lo que estamos haciendo ahorita, que rara vez la definimos, ¿sí? Rara vez la definimos. Si es que yo soy libre, ¿qué hacemos? Y si nos sentimos libres, pero raramente definimos qué es libertad, ¿listo? Entonces, ahora, miremoslo de acá. Según aquí, ¿sí? Según lo que tengo acá, según la Real Academia, la libertad es la facultad natural, ¿sí?, del ser humano de obrar de una manera o de otra y de no obrar, ¿sí? Entonces, por eso mismo es responsable de sus actos. Entonces, ojo con esto que es muy importante, responsable de sus actos. Entonces, fijémonos en este último pedacito, ¿sí? Cuando digo responsable de sus actos. Fíjense, no miremos que la libertad y la responsabilidad vienen, ¿qué? Pegaditas. No hay una sin la otra, ¿sí? Entonces, no es como que esté solo cuando hablamos de libertad, sino que siempre viene pegada la libertad de esta otra a su ladito que habla de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque incluso si usted busca la definición de la Real Academia, lo va a encontrar así. Y este último pedacito dice por sí mismo, ¿sí?, de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por eso mismo es responsable de sus actos. Ahora, también tenemos a un señor, ¿sí?, el que está aquí, Sabater, dice todavía mejor, lo dice todavía mejor. Sabater dice que la libertad no es simplemente hacer lo que uno quiera, sino que la libertad es la posibilidad de elegir conscientemente entre alternativas, evaluando las consecuencias. Es decir, ser libre no es hacer lo que se me antoje, es elegir con conciencia sabiendo lo que va a pasar después. Eso es lo que nos dice Sabater. Entonces, hay un libro, se los voy a pasar el día jueves, que el día jueves vamos a trabajar con el libro. El libro se llama Ética para Amador, ¿sí? Y es del señor Sabater. Ese es un libro que ya, imagínense, ya tiene bastante no me acuerdo, pero pues es un libro ya bastante, pero nos habla acerca de la libertad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque va muy
¿por qué hablamos de libertad y toda esta cuestión de la definición y de lo que dice Sabater y de lo que dice la Real Academia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, ¿sí? Y es que nosotros en ingeniería de software, ¿sí? Ser libre, ¿sí? Significa tomar decisiones profesionales considerando, ojo, considerando que los efectos éticos, legales y sociales, obviamente, de nuestro trabajo. Entonces, aterrizándolo, vuelvo y le digo, a nuestra carrera, eso significa ser libre, ¿sí? Tomar decisiones profesionales considerando los efectos éticos, legales y sociales de nuestro trabajo. En otras palabras, considerando las consecuencias, ¿sí? Entonces, ese libro de Amador de verdad es muy chévere, lo vamos a trabajar en una actividad para el próximo jueves. Vamos a organizarnos por grupitos, cada grupito obviamente vamos a leer todo el libro porque uno no va a alcanzar, ¿sí? Una clase para eso, pero por grupitos nos vamos a encargar de analizar los capítulos. Entonces, cada grupito va a analizar un capítulo y lo vamos a socializar acá en clase para que vean lo interesante que es. Bueno, entonces, concluimos libertad de nuevo, ¿sí? No es que yo sea libre de hacer lo que quiera y que se me antoje, ¿sí? Sino que debemos ser conscientes porque somos responsables de las decisiones que tomamos, ¿listo? Bueno, tenemos un videíto, pero espérame porque no me acuerdo cuánto tiene. Pero si está muy largo, lo dejamos para el jueves. Bueno, ya, listo. Ah, está súper cortico. Con esto ya terminamos hoy. Ay, dura 3 minutos nada más. Entonces vamos a ver el video. Ah, tengo que compartirlo, ¿no? Vamos a ver un video acerca de la libertad. ¿Qué es la libertad? A ver el audio. Comparte. Cada momento que somos dueños de nuestro destino. Sentimos a cada momento que somos dueños de nuestro destino, que somos libres de elegir y libres de hacer lo que querramos. Pero nos preguntamos seriamente, ¿qué es la libertad? Este video tratará de ayudarnos. Bienvenidos. La palabra libertad fue entendida de muchos modos a lo largo del tiempo. Una definición posible de libertad podría ser no ser esclavo, es decir, que cualquier cosa que nos ata, cualquier cosa que manda por nosotros, nos quita libertad y por lo tanto somos esclavos de esa cosa. Pero esa no es la única definición de libertad. En griego, la libertad se dice eleutheria, y en la antigua Grecia significaba la facultad de decidir que tenían los ciudadanos, aunque tenías que ser varón, adulto y de buena posición social. Para Jesucristo, la libertad era encontrar la verdad, porque si se encuentra la verdad nos hará libres. Pero, ¿qué es la verdad en el cristianismo? La verdad es Cristo. Por lo tanto, se es libre cuando te pareces a Cristo. Para el medieval San Agustín, la libertad es distinta al libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir. En cambio, ser libre es elegir solo la opción buena. Visto en un ejemplo, si elegimos comer sano o comer algo que nos dañe el cuerpo, solo seremos libres si elegimos lo sano. Si elegimos lo que nos daña el cuerpo, seremos esclavos de esa mala decisión.
Para el moderno Emmanuel Kant, ser libre es actuar conforme a la propia razón. Es salir de esa minoría de edad que nos vuelve incapaces, por lo tanto debemos liberarnos de esas cadenas. Para el liberalismo contemporáneo, la libertad es lo que habitualmente repetimos cuando nos preguntan qué es la libertad. Hacer lo que querramos, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. En cambio, para Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. No existe Dios para Sartre, ni el destino, ni nada. Somos el libre albedrío puro y la casualidad pura. Ser libre es nuestra condena y nuestra única forma de existir. Por ejemplo, para Sartre no se es esencialmente hombre o esencialmente mujer. Se elige ser hombre o se elige ser mujer. Estas son algunas visiones de la libertad a lo largo de la historia. Hay muchísimas más. Y debe quedarnos algo bien en claro. Es imposible tener un concepto total de libertad, porque los conceptos se encierran, y encerrar a la libertad sería ridículo. Si te ha sido útil este video, puedes... Listo, chicos. Bueno, con ese video cerramos la sesión del día de hoy. Nos vemos el día, ¿qué? El día jueves. Listo. Entonces nos vemos el día jueves. Pues nada, tengan feliz noche, que descansen. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Dígame. ¿Escuchó? Profe, qué pena, sino que yo estaba en el metro y de pronto no sé si usted llamó a lista, profe, yo me estaba conectando. Ani, tranquila, no te preocupes, por lo de la toma, lo de la asistencia. Listo, igual a mí me quedan los registros en el team de quienes se conectaron hoy, entonces no se preocupe, vale. Ah, listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Vale, Ani, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.